La Semana Santa se acerca. Tiempo para compartir en familia, tiempo para descansar, pero principalmente tiempo para reflexionar y fortalecer nuestra fe. Con todo esto y mucho más, volvemos hoy en Nuestra Familia. Bienvenidos amigos a Nuestra Familia. El día de hoy vamos a conversar sobre la Semana Santa. ¿Cuáles son los principales misterios que encierran estas fiestas religiosas? ¿Cómo podemos hacer para involucrarnos y vivir estos días realmente como la Iglesia quiere que los vivamos? Hemos invitado para esto al Padre Carlos Mejía. Él estará con nosotros en el segundo bloque. Les voy a recordar, como siempre, que el mail de nuestro programa es programanuestrafamilia@gmail.com y que también nos pueden ubicar en Facebook, Nuestra Familia JN19. Por favor, escríbanos y envíennos todas sus sugerencias y comentarios del programa. Nos encontramos con el Padre Mejía en el segundo bloque. Vemos cómo ese Dios que uno diría, ¿cómo es posible? Si era Dios, se deja matar, ¿no? Exacto. Entonces ahí entiendes, ¿no? que la visión de Dios no es una visión humana en ese sentido. No es que yo vengo a gobernar, yo vengo a ponerme encima tuyo. No, es el Dios que te enseña a amar. Y si por amarnos tiene que morir, Él muere por nosotros. Amigos, ya estamos aquí con el Padre Mejía. Padre, bienvenido a Nuestra Familia. Gracias, un gusto, Anaí, pues estar con ustedes aquí, acompañándoles. Padre, una primera pregunta que siempre me ha llamado a mí la atención y a muchas personas. ¿Por qué la Semana Santa siempre cae en fechas distintas? Bueno, es verdad, muchos dicen el año pasado cayó en marzo, ahora porque este año ha caído casi quincena de abril. Bueno, hay que recordar en primer lugar que el calendario litúrgico, que es el calendario que rige la Iglesia, no es el mismo que el calendario civil, ¿no? Que nosotros empezamos el año el 1 de enero, terminamos el 31 de diciembre. La Iglesia se maneja por un conteo diverso y obviamente generalmente es por semanas. Un año termina en la última semana del tiempo ordinario en que celebramos la festividad de Cristo Rey y de ahí se inicia un nuevo año con el primer domingo de Adviento. Entonces, como el conteo es por semanas, entonces ahí empieza, ¿no? 4 semanas del tiempo de Adviento, celebramos Navidad, de ahí contamos 40 días para celebrar la presentación de nuestro Señor en el templo, o conocido como la fiesta de la Candelaria, y ahí vienen los diferentes conteos. Por eso que ahí va a moverse las festividades de Semana Santa, a diferencia de las conmemoraciones de los santos, que sí se toma pues la fecha calendario, ¿no? Que eso sí es fijo. En cambio la Semana Santa, como es por conteo de semanas, pues va a variar. Generalmente entre la tercera semana de marzo hasta la segunda semana de abril es más o menos el tiempo en donde va a correrse las celebraciones de Semana Santa. Ok, ahora sí me quedó clarísimo. ¿Y cuál es el acontecimiento que marca, digamos, el inicio de la Semana Santa? Porque todos normalmente pensamos Jueves Santo, Viernes Santo, pero no, empieza antes. Bueno, todo el gran misterio de la Semana Santa empieza, yo digo, más que todo desde miércoles de ceniza. El gran significado de que iniciamos justamente este tiempo de preparación a vivir la Cuaresma, 40 días, vemos el diferente conteo, y con este signo tan hermoso, ¿no? Que se nos coloca, en nuestro caso, en la frente, pues esta ceniza que nos recuerda también la temporalidad de la vida y a la vez también el sentido de penitencia en los pecados que hemos cometido. Y de ahí, propiamente la Semana Santa la iniciamos con el Domingo de Ramos, o propiamente dicho, Domingo de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, porque aparte que bendecimos los ramos para recordar la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, pues también leemos la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, una lectura bastante larga que de repente muchos dicen, uy, y ahora acaba la lectura, que es bastante extensa, por eso la hacen 2 lectores, incluido también el sacerdote, que es una de las lecturas compartidas, y de ahí ya vivimos la Semana Santa, que la concluimos con la fiesta del domingo de Pascua de Resurrección, que son la Semana Santa Mayor. Como bien decías, no es solamente los 3 últimos días. Los 3 últimos días le llamamos el solemne triduo pascual, 3 días solemnes que encumbran. Pero la Semana Santa es desde Ramos
hasta Pascua de Resurrección. Ok, y dentro de la Semana Santa tenemos una serie de misterios importantes y que son tal vez, en mi humilde opinión, los misterios que más pueden llegar a confrontar a una persona con su fe, ¿no? Realmente, cuando uno mira la Semana Santa, y yo pienso que es el momento, como bien dices tú, de confrontarnos con el Creador, confrontarnos un poco en qué es lo que estamos creyendo. Desde cómo Cristo humildemente se presenta en el pueblo montado en un burrito y cómo el pueblo lo recibe con esa gran algarabía, cómo el Señor comparte con sus discípulos esta cena y pide que se perpetúe su presencia en el pan y en el vino. Y cómo este mismo pueblo también, que hacía algunos días lo recibió con gran alegría, gritaba que lo crucifiquen. Realmente vemos cómo ese Dios que uno diría, ¿cómo es posible? Si era Dios se deja matar, ¿no? Exacto. Entonces ahí entiendes, ¿no? que la visión de Dios no es una visión humana en ese sentido. No es que yo vengo a gobernar, yo vengo a ponerme encima tuyo. No, es el Dios que te enseña a amar. Y si por amarnos tiene que morir, Él muere por nosotros. Y que es un ser humano. Entonces, justamente, nosotros siempre hemos recibido esa educación religiosa de que Jesús era un ser humano, sí, ¿no? Y que murió siendo humano, pero en el momento de la resurrección es entonces ya que nosotros vemos resucitar a un ser ya divino. Claro, ¿no? Bueno, ahí vamos a entrar en un tema un poquito más teológico, no nos vamos a confundir un poquito, pero en Jesús están las dos naturalezas, naturaleza humana y divina, juntas, inseparables. No se puede decir, como a veces algunas interpretaciones protestantes sobre todo dicen, no, que en el momento de la pasión lo que sufrió fue Dios, no lo humano, o a la inversa, que lo que sufrió fue lo humano y no lo divino. No, en Cristo está unido, entonces es el hombre. Un solo ser. Claro, que sufre, y es Dios también que sufre de alguna manera, que se entrega por ese amor que nos tiene. Y cuando Cristo resucita nos adelanta también lo que va a pasar con nosotros, ¿no? En la vida eterna. Resucitaremos ya con un cuerpo divinizado, cercano de Dios, porque recordemos que hemos sido creados por Dios. Entonces también en nosotros existe algo de la divinidad de Cristo y de Dios Padre. Claro. No hay que olvidarlo. Y yo también pienso mucho en el tema de la Virgen María, siempre en estas fechas, en esa fortaleza de madre que ahora, bueno, yo no puedo ni imaginar, ni pretender imaginar ese sufrimiento y ese dolor y esa fortaleza que ella tuvo, ¿no? Es un momento de repente en el que las personas podemos aprovechar y entregarle los sufrimientos y el dolor que tenemos en nuestra vida a María. Sí, yo creo que María Santísima, y en el caso mío como sacerdote, yo lo cito mucho especialmente en los casos en donde las familias o las madres pierden a un hijo, ¿no? Siempre digo, María, nuestra madre, que conoció el dolor de perder a un hijo, sea motivo de su fortaleza, ¿no? Y de verdad, vemos a Cristo, su entrega como hombre, como Dios, y también vemos a María. María, la madre que sufre, exacto, que está allí, pero no pierde la fe. Es una mujer, como bien le decías tú, fuerte, que a pesar del sufrimiento, a pesar de todo lo que le están haciendo a su hijo, ella sigue allí, hasta el final, ¿no? Y creo que todos también es muy recurrente a nuestra memoria la piedad, ¿no? Claro, esa imagen hermosa, ¿no? Si uno la ve también, ¿no? Imagínense, como dices tú, a veces es difícil imaginar un poco, pero a una madre con su hijo inerte, ¿no? Qué sentimientos de repente, ella que lo acurrucó, ella que le besó, que le arrulló y que ahora lo tiene allí, sin vida, ¿no? Pero que está allí con su hijo. Siempre presente, siempre, ¿no? Eso. Y es yo pienso que en María Santísima es un poco el llamado también a las madres, ¿no? Que a pesar de las dificultades, de los problemas, y también yo suelo decirlo mucho a las mamitas, le digo, tranquilas, yo sé que cuando los hijos son pequeños, los problemas son pequeños. Cuando los hijos crecen, los problemas también son más grandes. Muy cierto. Entonces, pero no se deja de ser madre. Nunca. Nunca. No. Entonces María Santísima está allí, hasta el final, con su hijo, acompañando. Y en todo momento, porque ella es la primera también en mostrarnos el signo de la confianza, porque a pesar de que Cristo ha muerto, ella está esperando con los discípulos la resurrección. Cuando Cristo promete el Espíritu Santo, ella está en medio de ellos. Ella se vuelve de alguna manera la mamá de todos los discípulos y lo recibe justamente en la cruz. Recordemos ese lindo pasaje, ¿no? Cuando Jesús entrega a María Santísima a Juan, ¿no? Mujer, allí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y somos todos nosotros. Juan también, que nos representa la humanidad, y María ya desde allí
se vuelve un poquito la mamá la que cuida por todos nosotros. Y esa es la fortaleza y la fe, como usted bien dice, de las madres que pierden a sus hijos aquí en la tierra, esa esperanza de volverlo a encontrar en la vida eterna. Claro, ¿no? y de que también es el sentido de lo que nos espera, ¿no? Que queremos de alguna manera llegar nosotros en la resurrección. Entonces es la confianza de volvernos a encontrar, de decir, si Dios me pidió este sacrificio, si Dios me pidió que se lo entregue, pues lo voy a hacer. Ojo, que a veces decimos, es que si Dios me pide, no, si Dios te pide, bueno, va a haber todo un coste emocional porque tampoco somos de piedra o de madera, claro. Tenemos un sentimiento, pero a pesar de eso, la fe, ¿no? Señor, si tú me lo has pedido, te lo doy y confío que sea lo mejor. Y la fe, Padre, es un don. Obviamente. Es un don, pero es un don de repente como otros dones con los que no todas las personas nacen o no todas las personas desarrollan, ¿no? ¿Cómo podemos hacer si nosotros al interior de nuestra familia tenemos mucha fe, pero vemos de repente que tenemos un hermano o un esposo o de repente un hijo que no está con esa fe tan fortalecida? ¿Cómo lo podemos ayudar? Realmente, y es un caso muy común, ¿eh? Sí, que claro. como sacerdote, nosotros en la vida parroquial lo vemos mucho. A veces vienen las esposas acongojadas porque el esposo hasta se enoja porque ellas van a la iglesia, que por qué están rezando tanto. O que descuidan ciertas actividades. Sí, supuestamente, ¿no? Claro, Porque en el criterio de ellos. Claro, ¿no? Porque supuestamente la madre tiene que estar esclavizada en la casa. Y, o a veces con los hijos, ¿no? Las mamitas a veces preocupadas, padrecito, mi hijo se ha unido a alguien, todavía no se casa, ¿qué puedo hacer? Porque ellas sienten de alguna manera la responsabilidad sobre sus actos. ¿Qué podemos hacer? Yo digo, ahí es la fe de la presencia. Que tus actos, que tu fe perdure en medio de esas dificultades, y yo pienso que en algún momento ha de confrontar a la otra persona, decir, oye, ¿por qué está feliz? ¿Por qué sigue haciendo? Entonces ahí cuestiona, y yo creo que eso es lo que arrastra, ¿no? Y muchos santos nos han enseñado eso, la fe de la presencia, el solamente el estar allí, el hecho de decir, no, yo creo en Dios, más que de repente expresarlo o reclamar que por qué, no, tu fe, tu presencia, la forma en que los tratas, ese testimonio es al final lo que arrastra el convencimiento. Y la oración, Obviamente, el poder de claro. la oración, que es grandísimo Obviamente, en realidad. siempre. Yo suelo decirle a las mamitas, recuerden un poco a Santa Mónica, ¿no? La mamá de San Agustín, ¿no? Que yo creo que gran parte de su conversión es por su madre, ¿no? Entonces claro. La oración perenne, constante al Señor, que es obviamente un signo de la fe, nos va a ayudar a que de repente la familia poco a poco vaya acercándose a la fe, a la vivencia cristiana. Que yo a veces digo, no es que no la tengamos, sino que a veces se adormece, ¿no? Se adormece por todo también lo que nos bombardea, el entorno, la sociedad. Los medios, ¿no? Sí, justo hoy estaba mirando algunas cositas y veía, ¿no? Que ya en algunas tiendas comerciales, en algunas cosas, anuncian Semana Santa y empiezan que el sleeping, que la carpa, que el pub para llevar al campamento. Entonces digo, oye, ¿en qué hemos convertido la Semana Santa? Y eso ha sido un proceso, padre, de los últimos años. Sí, sí. Porque yo cuando era niña recuerdo claramente que no había un canal de televisión, ni una radio, ni una propaganda, al menos durante esa etapa de esos días, en el que pusieran música, bueno, que no fuera apropiada, o una película que no... Eso no ocurría, era impensable. Uno prendía una radio y solamente escuchaba pues música religiosa, fuera la estación de radio que fuera. Sí. En cambio, hoy en día todo eso se ha perdido y nos está llevando a esto que dice usted, ¿no? Lamentablemente es un tema de entornos y es un tema también de un poco, a veces... No sé si de los papitos, de perder esa noción, ¿no? De ahora, como ahora todo es permitido y a veces mala interpretación de los derechos de los niños, decir, no, es que ellos tienen que elegir. Cuando no están en edad todavía de tomar las decisiones, claro. ¿no? No, yo cuando me vienen con ese argumento, digo, ya muy bien, entonces que tu hijo elija si quiere ir al colegio. Claro, si tiene ya capacidad. No, es que tiene que hacerlo. Bueno, no va en ese sentido, pero la fe también es una experiencia. Si tú la vives, permítele que tu hijo la viva también y vas a ver que va a crecer en ese sentido. Pero estamos en un entorno, y como bien dices, es un entorno de lamentablemente hace unos pocos años hacia acá que se ha perdido. Por eso hay muy importante también que el hogar, la familia, es el sentido donde nosotros vamos a acoger la fe. Como dices, tienes tú esos recuerdos de los medios de comunicación. Igual en mi casa era así. Claro. Mi mamita, por ejemplo, y creo que en algunas casas todavía los tienen, por ejemplo, todo se prepara
para que el Viernes Santo no se haga nada, ¿no? Incluso ni asear la casa, ni mucho menos barrer, ¿no? Yo recuerdo que en casa me decía, no barras porque le estás barriendo la cara a Cristo, ¿no? Cositas como esas, o me acuerdo que en mi casa el viernes, claro, el ayuno, ¿no? El pescadito, la sopita muy sencilla, y en mi casa teníamos costumbre de tomar vino. Era la única vez en el año que a los niños nos daban de probar vino y decían que era la sangre de Cristo. Yo tenía entre 7 y 8 años, me mandaron a traer el vino y como niño, ¡pum!, se me cayó y yo vine llorando, ¿no? Mamá, he botado la sangre de Cristo, decía yo. Pero era desde el hogar, ¿no? De la familia, cómo nos inculcaban también de que ya cuando estábamos en edad a ir a la misa, a participar del Domingo de Ramos, de la Semana Santa. Y yo lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, por ejemplo, mi vocación de sacerdote, yo lo debo a mi familia, a mis padres. Y no es que mis papás me hayan dicho, hazte curita, para nada. Pero, por ejemplo, ellos, no había ninguna actividad que no empecemos el domingo sin primero estar en la misa. Qué importante, padre, ¿no? Entonces, Pero allí, no todas las familias son así, y es triste porque a veces suceden estos conflictos que usted dice. De repente la mamá, por un lado, quiere participar y hacer que los niños participen, y el papá de repente prefiere, no sé, hacer otra actividad justamente en esas fechas. Entonces se crea una división también de la familia y Dios no quiere, por supuesto, obviamente, eso, ¿no? Hay situaciones que yo al menos trato de insistir mucho en la vivencia de los sacramentos, con los papitos, con las familias que vienen, sobre todo en los bautismos, y yo les digo mucho, cuidado que no nos quedemos solamente con la cuestión humana, que no nos quedemos en cuestiones materiales o de experiencias en la vida, ¿no? Porque siempre los papitos dicen, yo quiero que mis hijos tengan de repente experiencias o situaciones que yo no he podido vivir. Pero digo, cuidado que nos quedemos con eso, porque si no, ojo, no nos extrañen lo que ya estamos viendo en las noticias. O sea, hijos que son capaces de matar a sus padres, hijos que pueden ser completamente calculadores, hijos que no tienen noción de las cosas porque todo se les ha acostumbrado a eso. Y eso yo creo que ya es una muestra de la cultura sin Dios. Es verdad. Es cierto. Es una muestra Hoy en de día eso. hay una falta total de Dios y se suceden todos estos acontecimientos que usted menciona, justamente. Sí, o sea, ya no es raro ver que en países del primer mundo, Desarrollados, criaturas que llevan armas al colegio, criaturas, veía en un informe, criaturas de 9 años ya con casos de drogadicción, o sea, ni siquiera, digamos, empezar a consumo, sino que ya son adictos. Entonces, vemos cómo es eso, y si comienza uno a escarbar, no hay fe, ¿no? Porque en estos países, uno del norte, no quiero decir el nombre, pero el hecho de que tú hagas la señal de la cruz en un colegio público, digas una plegaria, puedes perder tu empleo, así de simple. Y supuestamente este primer mundo, ¿no? Entonces, esa es la sociedad que tenemos. Yo creo que también la familia debe pensar y ver, bueno, cómo estamos viendo, cómo estamos creciendo, cómo estamos llevando nuestra vida y si tenemos una fe, pues cómo la compartimos en hogar. Así es, y cómo la transmitimos a nuestros hijos. Es lo más importante. Padre, por favor, quiero que se dirija a la cámara y envíe un mensaje final a las personas que nos están viendo de cómo deberíamos todos vivir la Semana Santa para pasarla en familia y para que Dios esté muy feliz de cómo la vivimos nosotros aquí. Realmente la invitación es, yo sé que durante todo el resto del año tenemos 1000 cosas que hacer, tenemos tantas obligaciones. De repente estos días que son propicios, busquemos en pasarlo en la unidad de la casa, de la familia, pero a la vez también busquemos a Dios, pongamos a Dios en medio. Qué lindo sería pues que como padres llevemos a nuestros hijos a las celebraciones de las Eucaristías de estos días, a alguna procesión que se organice en nuestras comunidades religiosas, cómo nosotros también vamos inculcando nuestra fe a nuestros hijos, o tomarnos un tiempito para rezar juntos, para agradecerle al Señor. Yo creo que estas cositas van a quedar, son cosas que sus niños van a ir aprendiendo. Y qué lindo que digan después, mi papá, mi mamá fueron los que me enseñaron. Yo creo que allí vamos colocando la semilla de la fe también en nuestro hogar, que tanta falta nos hace. Muchísimas gracias, Padre. De verdad que sus palabras estoy segura que van a llegar al corazón de muchas personas y en esta Semana Santa más familias unidas van a asistir seguramente a misa y se van a acordar mucho de lo que usted les está recomendando. Bueno, que sea la bendición de Dios para todos y a encontrarnos con el Señor que nos espera. Muchas gracias, Padre. Gracias. Amigos, volvemos con ustedes en el tercer bloque. Amigos, espero que las palabras del Padre Mejía hayan llegado hasta sus corazones y que aprovechen estos días de Semana Santa para reflexionar, para estar en familia y para fortalecer su fe.
acérquense a Dios, acérquense a María, oren mucho en familia, los va a ayudar mucho en salir adelante de cualquier problema que tengan. Aprovechen estos días en reflexionar y en también acercarse un poco más a sus hijos y a su familia y arreglar de repente esos pequeños problemas que hay, que a veces nos tienen un poco tristes y también tienen muy tristes a Dios. Entonces, por favor, estos días de Semana Santa, mucha reflexión, mucha unión familiar. Quiero pedirles también que escriban a nuestro correo programanuestrafamilia@gmail.com para que puedan llevarse este pack de la película Hijo de Dios. Es un pack lindísimo que seguramente si ustedes nos escriben se los vamos a enviar de regalo. Así que eso es todo por hoy. Nos encontramos el lunes. Los dejo yo en este momento con el coro Cantaré, que los va a deleitar con una linda canción. Nos encontramos la próxima semana. Chao. Recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas esas ganas